Doctor, no hay audio. Sí, sí, estoy esperando que se vayan conectando un poco más. Estamos 10 nomás. 2 minutos más, si no, continuamos, ¿ya? Yo conté el chiste de chinga tu mala tuya en Praga. Ustedes se rieron, lo cual quiere decir. Bueno, ¿qué habrá pasado con los demás? Vamos a ver las competencias jerárquicas administrativas. Habíamos estado viendo dentro de lo que es la administración pública, es esencial e importante como elemento del proceso administrativo, ya que a través de las normas jurídicas que las regulan se habrán de asignar atribuciones y obligaciones. La organización administrativa es importante, ya que de acuerdo a esta organización se va a poder determinar quiénes van a tener las atribuciones y las competencias, porque no todos pueden realizar los mismos actos, ¿no? Va a ser de acuerdo, digamos, a su jerarquía, ¿no? Cada uno va a tener una competencia y esta va a ser en algunos casos exclusiva. Como asimismo se establece el grado de subordinación y competencia y jerarquía, ¿no? No todos van a ser jefes, ni gerentes, ni directores, ¿no? Va a haber una jerarquía dentro de lo que es la administración pública, van a haber personas que van a ser jefes, van a haber personas que van a ser subalternos, ¿no? Cada uno va a tener sus características dentro de lo que es la administración pública. Y eso es muy importante porque aquí se va a tener esta estructura y se va a saber quiénes son responsables de los actos y quiénes van a controlar a esos mismos, ¿no? Es por eso que es necesario que exista una jerarquía. Imagínense si las Fuerzas Armadas no habría jerarquía. Ahí no podríamos saber, digamos, quién va a mandar. Necesariamente debe haber un general, debe haber pues un coronel, un teniente coronel, mayor, y así sucesivamente hasta la persona más de menor jerarquía. Cada uno va a tener sus atribuciones y sus competencias. Las competencias administrativas es el conjunto de atribuciones y obligaciones propias de los órganos administrativos y sujetos estatales en el ejercicio de sus funciones administrativas, que el titular de los mismos puede y debe legalmente ejercerlo. Si hablamos, por ejemplo, el alcalde de un municipio tiene ciertas competencias, como va a ser la ejecución, la contratación, ¿no? Los procesos
procesos propiamente establecidos al cargo que ocupa. Y por otra parte, el Consejo Municipal también tendrá ciertas atribuciones como es el de fiscalizar, controlar lo que realiza el alcalde. Si no habría esto, obviamente no podríamos estar eh, correctamente organizados. Toda institución pública tiene sus competencias y obviamente dentro de lo que es la jerarquía. Señala además que la competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable. El alcalde no puede renunciar a sus competencias. Si él tiene la obligación de ejecutar las actividades dentro de sus funciones, no puede renunciar a esas, porque obviamente la ley ha establecido que estos son irrenunciables, son inexcusables. No puede decir yo no quiero realizar esto, ¿no? Es una competencia que acarrea responsabilidades y también obligatoriedad, ¿no? De ejercer estas funciones. Es obligatoria y solo puede ser delegado, ¿no? No se puede prorrogar tampoco. El alcalde, por ejemplo, ha sido elegido por 5 años y no puede ejercer por más de los 5 años, ¿no? Es también, claro que la ley también tiene su excepción. Hoy en día, por ejemplo, tenemos que el alcalde, concejales, asambleístas departamentales y nacionales están prorrogando sus funciones, pero es por una excepción, ¿no? Por esta pandemia. Dentro de una lógica, los asambleístas, diputados y senadores deberían haber cumplido sus funciones el año pasado, ¿no? Ya en enero deberían haber empezado su ejercicio los nuevos diputados y senadores electos. Pero como se han suspendido las elecciones, se han, por el fraude que se ha demostrado, ¿no? No han podido ser electos los diputados y senadores, entonces se ha ampliado la función que se encuentra de los actuales, ¿ya? Competencias administrativas. Vamos a ver las características, la objetividad, la irrenunciabilidad y la improrrogabilidad. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? Respecto a lo que estamos viendo, las competencias, jerarquía de la administración pública. Tal vez alguna duda para ver, de volver a explicar si es que no ha estado claro. No, doctor. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver las características desde la perspectiva de la objetividad. La objetividad implica que las competencias administrativas deben encontrarse fundadas o establecidas en una norma jurídica de manera expresa, ya sea la Constitución Política del Estado, leyes o reglamentos. El alcalde, por ejemplo, no puede contratar libremente a cualquier persona o institución. Tiene que estar en virtud a normas preestablecidas. Por ejemplo, las instituciones públicas para el procesos de contratación se van a basar en el Decreto Supremo 181-A, que es la normativa que establece cuáles son o cómo se deben realizar los procesos de contratación. Si no cumplen esto, estamos hablando de que el alcalde o cualquier funcionario público que realiza procesos de contratación que no cumplen las normas estarían incumpliendo las mismas y van a acarrear responsabilidad, primero civil, administrativa y también puede ser la responsabilidad penal, ¿no? Tiene que estar en virtud, todos los actos que se realicen en función pública, en virtud a las leyes y normas preestablecidas.
como dice, puede ser la Constitución Política del Estado, puede ser una ley especial o puede ser un reglamento específico. Cuando hablamos de la irrenunciabilidad, ¿no? Hablamos de que la competencia administrativa es propia de los órganos administrativos y sujetos estatales. Si una persona ha sido elegida o ha sido designada funcionario público, ese debe cumplir hasta el vencimiento de sus funciones. En esas circunstancias, ¿no? Si es potestad de una de un funcionario público el realizar un acto, este no puede renunciar a realizar este mismo, ¿no? Tiene que cumplirlo a cabalidad, porque si no, estaríamos hablando de incumplimiento de deberes, y eso obviamente va a caer responsabilidad administrativa y también responsabilidad penal. Improrrogabilidad. ¿Qué significa? La improrrogabilidad de la competencia y no del mandato. Implica que la misma, en principio, es intransferible de un ente a otro, salvo que que una norma constitucional o legal así lo autorice, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que ser supervisor, en el caso del municipio, ¿no? A mí me han designado como fiscal de obra, yo tengo que cumplir a cabalidad mis funciones. No puedo delegar a ninguna instancia para que realice mis actividades, ¿no? Eso conforme a la ley. Pero si la ley me permite delegar esas funciones, ahí obviamente estaríamos enmarcados dentro de la legalidad. Jerarquía administrativa. La jerarquía administrativa es la relación simultánea de supremacía y subordinación que existe entre los órganos de una estructura administrativa determinada. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que hay instancias superiores y hay instancias inferiores, tanto para la administración pública y su ejecución. Si hablamos, por ejemplo, el alcalde está encargado de ejecutar los programas y proyectos que se han programado en el POA de gestión, este debe realizarlo en virtud a sus competencias. Obviamente, él no se va a poner a hacer, por ejemplo, los empedrados, no se va a poner a hacer los asfaltados, no. Pero este obviamente va a realizar los actos administrativos para que se cumplan. Y en virtud a esto, lógicamente, va a haber personas de menor jerarquía que van a ir realizando estos actos, ¿no? Para cumplir los objetivos trazados de la institución pública. Los órganos administrativos, en función de las relaciones y supremacía y subordinación, se caracterizan por ser entes centralizados y desconcentrados, que no tienen patrimonio ni personalidad jurídica propia. Elementos esenciales. Existe el deber de obediencia. En la función pública es obligatorio que los funcionarios públicos cumplan lo señalado por superiores jerárquicos, ¿no? Por ejemplo, en la policía se dice que el superior va a instruir al inferior y este tiene que cumplir. Dice, implica que el órgano inferior subordinado está obligado a cumplir y hacer cumplir las normas o resoluciones adoptadas o impartidas por el órgano superior jerárquico. Sin embargo, no se trata de una obediencia absoluta, sino limitada por la legalidad y la subordinación. No está obligado a ejercer o dictar actos ilegales. Por ejemplo, si yo como coronel de ejército, les digo al capitán, al sargento y a la tropa que me abran fuego a la población, esto obviamente es una orden que dentro de la lógica de la jerarquía se debería cumplir, pero dentro de lo legal no es necesario cumplir algo que vaya en contra de las leyes, ¿no? Esa sería la salvedad del deber de obediencia. La facultad es revocatoria. Es la facultad que emerge del poder
de vigilancia o control que tiene el órgano superior jerárquico para dejar sin efecto parcial o totalmente los actos emitidos por el órgano administrativo inferior. En el caso, por ejemplo, del órgano judicial, ¿no? Esta instancia superior puede dejar sin efecto las sentencias emitidas en instancias inferiores, ¿no? Ahí, por ejemplo, la ley ha establecido un procedimiento de apelaciones. Cuando una instancia dicta una sentencia que va en contra de las normas, una persona puede apelar al superior jerárquico para que éste, haciendo un análisis mejor y en cumplimiento de las normas, pueda dejar sin efecto lo establecido por el inferior en grado, ¿no? Lo mismo en el ámbito administrativo, el superior jerárquico va a dejar sin efecto lo que haya dispuesto el inferior, ¿no? En el ámbito administrativo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Hay dudas o no hay dudas? Bueno, presumo que no hay dudas. Atribuciones y obligaciones que derivan de la jerarquía. De las relaciones de supremacía y subordinación entre los órganos de una misma estructura administrativa se derivan atribuciones y obligaciones o competencias que constituyen excepción al principio de improrrogabilidad de la competencia administrativa. En algunas circunstancias, por ejemplo, se puede delegar. El director de una institución puede delegar en el asesor legal los represente en virtud a normas preestablecidas, ¿no? En algunos casos, las instituciones públicas no pueden, o perdón, los gerentes no van a poder realizar todos los actos que se señalan. Entonces, van a tener la posibilidad de delegar sus funciones a un inferior en grado para que éste pueda, en un tiempo prudente, ejecutarlas y cumplirlas en virtud a una norma que le permita, ¿no?, esta delegación. La sustitución es la facultad dispuesta por la ley y emergente de la relación de jerarquía, en virtud de la cual el titular del órgano inferior sustituye temporalmente al titular del órgano superior o en el ejercicio de las competencias administrativas. Implica que en cada estructura administrativa el titular del órgano inferior está presto y obligado a suplir al titular del órgano superior. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando en la alcaldía el alcalde José María Leyes estaba impedido temporalmente porque se encontraba cumpliendo una detención preventiva en un recinto penitenciario? Este ha sido suplido por un concejal, en el caso Karen primero y después Karen Suárez, doctor. Karen Suárez, Luego Iván Tellería. y después ha sido por, ¿cómo se llama el otro concejal? Iván Tellería, doctor. Iván Tellería, y bueno, después ha dejado de tener el impedimento y nuevamente ha podido asumir sus responsabilidades, ¿no?, sus funciones. En este caso, la administración pública permite la posibilidad de la sustitución temporal o en algunos casos definitiva, ¿no? Por ejemplo, Evo Morales renuncia, ¿no? El vicepresidente renuncia y varias personas han ido denunciando en el poder y se ha hecho cargo la actual presidente Yanine Áñez. Pero en estas circunstancias no hay la posibilidad, digamos, de una reincorporación de las autoridades, porque estos han renunciado. En esas circunstancias, este debe cumplir el mandato conforme a las normas, que era obviamente un gobierno interino que debería haber llamado inmediatamente a elecciones y posteriormente entregar el cargo al nuevo presidente, electo o presidente en el caso, ¿no? Pero en esas circunstancias, por las pandemias, imagínense, se ha ido postergando esta situación hasta nuestros días, ¿no? Que en algún momento tenían que ser 90 días y actualmente sabemos muy bien que estamos bordeando por los 11 meses de gobierno del gobierno transitorio. ¿Ya? La sustitución se funda, en cambio,
de las prerrogativas de control que tiene el órgano superior sobre el inferior y procede en supuestos de deficiencia administrativa o abandono de funciones en que incurra el órgano que es sustituido. Bueno, en algunos casos también se puede dar la sustitución por incumplimiento de funciones. Un director, por ejemplo, puede ser sustituido por otra persona por orden del superior jerárquico. En el caso, por ejemplo, en la alcaldía se ha sustituido, ¿qué se llama? Al que se está encargado de controlar los mercados, ¿qué se llama? Perdón, ¿me puede ayudar? Al intendente, doctor. Al intendente, mil gracias. El intendente, por ciertas observaciones que ha tenido, ha sido destituido y se lo ha sustituido por otra persona, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de una sustitución dentro de dos perspectivas. Una, por el inferior, digamos, en ausencia o imposibilidad, o en el caso, la sustitución cuando el funcionario no realiza bien sus funciones y puede ser sustituido por otra persona. La delegación, ¿no? Es el acto administrativo interorgánico, consiste en la intransferencia de facultades por parte del órgano superior al órgano inferior, que pertenecen a la competencia del primero. Se trata de una técnica transitoria de atribuciones de distribución de atribuciones. Ella requiere el dictado de una norma que autorice. En algunos casos, por ejemplo, se puede delegar funciones cuando la ley lo permite así. En estas circunstancias, ¿no? Debe haber norma o autorización expresa para que se pueda dar una delegación. En algunos casos, esta delegación no es directa, ¿no? Por lo que señala la norma. Ese tipo de delegación administrativa, a diferencia de la intersubjetiva entre entes públicos, se presenta en relaciones interorgánicas, que implica relaciones de supremacía y subordinación jerárquica administrativa. Por ejemplo, el ministro de Educación, ¿no? Puede delegar al viceministro para que los represente en reuniones a nivel, por ejemplo, local. Por ejemplo, el ministro tiene que realizar actividades en la ciudad de La Paz, pero requiere atender ciertos problemas que ocurren aquí en Cochabamba. Al no poder constituirse aquí en Cochabamba, podrá delegar al viceministro para que él, en representación suya, pueda apersonarse al departamento de Cochabamba y tratar de solucionar los problemas que se presenten en el departamento. ¿Ya? Y por último, la avocación. Es otra figura jurídica administrativa que nos habla de que, al igual que la sustitución, la delegación administrativas constituye una excepción al principio de la improrrogabilidad de las competencias administrativas, que consiste en la facultad del titular del órgano superior el conocer y resolver los problemas del inferior en grado, ¿no? Es un acto por el cual el superior jerárquico asume funciones que competen al órgano inferior o subordinado. La doctrina y la legislación actual han establecido que por regla general la vocación es procedente siempre que una norma de manera expresa lo dispusiera, que no dispusiera lo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el superior en grado, ¿no? Al ver de que el inferior no va a poder realizar adecuadamente una función, este va a asumir sus funciones para poder resolver estos problemas. Bueno, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, para ir aclarando? Por mi parte, ninguna, doctor. Perfecto, María Cristina. ¿Alguna persona, por favor, que tenga alguna duda? Realícela ahora para ir aclarando.
¿No hay dudas? No, doctor. Bueno, espero que sea así. Bueno, entonces estaríamos dando por concluida nuestra clase del día de hoy. Espero que haya sido bien recibida, haya sido comprendida y bueno, nos veríamos la siguiente clase. Por favor, ya les voy a repartir a los encargados de grupo los temas. Ya empezaríamos con la primera exposición, la siguiente clase, ¿ya? Estén atentos, por favor, los jefes de grupo. Muy bien, doctor, gracias. Muy buenas noches y hasta la siguiente clase. Buenas noches, doctor.